Hola, buenos días a todos los que nos están viendo en esta mañana y también a aquellas personas que van a ver este en vivo, en diferido. Que el Señor me les bendiga. Y el día de hoy vamos a seguir con el devocional número 18, que es experto en el manejo de los tiempos, y vamos a ver la primera dimensión el día de hoy. Y para dar inicio a este devocional de hoy, quiero que comencemos con un versículo en Eclesiastés 3, versículo del 1 al 2. Y dice así: todo tiene su tiempo oportuno. Dice, hay tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Dice, tiempo para nacer, tiempo para morir y tiempo para plantar y también tiempo para cosechar. Y acá podemos ver y podemos notar que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Entonces, eh, para dar inicio con este versículo, y como dice el título, es experto en el manejo de los tiempos. Y esta es la primera dimensión, que es esto justamente. Y quiero que veamos el ejemplo podemos decir que es el mayor ejemplo de, de esto. Y esa es la persona que quiero que veamos en esta mañana. Y esa persona es Dios. Podemos ver en Génesis 1 del 3 al 31. Lo voy a decir así rápidamente, ¿verdad? Eh, y acá habla de cuando Dios creó la tierra. Justamente cuando Dios creó la tierra, en el primer día, Dios creó el día y la noche. En el segundo dice que separó las aguas a las cuales llamó mar, y la expansión cielo, y a lo seco llamó tierra. Ese fue el segundo día. Al tercero Dios creó las plantas. Al cuarto creó dos grandes lumbreras, a la cual es el sol y la luna, junto a ellas también las estrellas. Y la quinta dice que creó las aves, los peces, los animales de la tierra para que se multiplicaran. La sexta fue cuando nos creó a nosotros. Dios creó a los seres vivientes. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Y al séptimo, todos sabemos que Dios descansó. Entonces podemos ver acá que Dios también es un Dios planificador. Y Él planificó qué día, qué hacer en cada día específicamente. Entonces Él lo pensó y después lo hizo. Dios planificó exactamente qué iba a hacer. Y tú eres una creación divina de Dios a imagen y semejanza de Él. Así que si Dios es un Dios estratégico, si es un Dios planificador, tienes que entender que tú también lo eres, porque somos semejanza de Dios. Y si nuestro Dios es un Dios de estrategias, es un Dios que planifica, que piensa las cosas antes de hacerlas, significa que nosotros también tenemos esa capacidad para poder hacer estrategias y planificar. Y tal vez en muchas ocasiones, recordemos el título, que es experto en el manejo de los tiempos, para las personas que se van conectando. Y tal vez en muchas ocasiones Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado una promesa, pongamos como ejemplo una casa o un carro, y Dios te ha dicho que te va a dar una casa o un carro, puede ser, o tal vez sea otra cosa. Y en muchas ocasiones han pasado años para muchas personas, años que con el tiempo tal vez vamos creyendo menos en esa palabra, que tal vez se vaya a hacer realidad.
Y muchas personas en esta situación, en estos casos, tal vez se empiezan a desesperar, empiezan a preguntarse, empiezan a cuestionarse. Dios, ¿verdaderamente vas a cumplir aquello que me prometiste tal vez hace 8 años, hace 10, 15, 20 años, incluso 30 o más? Y es que debemos de ser personas pacientes, pero en medio de esta desesperación, como humanos caemos en esto y tal vez empezamos a preguntarnos, empezamos a pensar, Dios, ¿será que saco un préstamo ya? O sea, ¿verdad? ¿Será que saco un préstamo de yo no sé cuántos millones y me voy a endeudar? Eh, Porque tal vez así es como tú me vas a dar la casa. Y en muchas ocasiones no le consultamos a Dios y lo hacemos por nuestro propio afán. Lo hacemos porque ya estamos desesperados, porque verdaderamente ya no sabemos si Dios, si debemos de esperar o debemos de actuar. Entonces caemos en esto y podemos preguntarnos, sí, está bien preguntarse, pero no está bien dejar de creer en la promesa que Dios te ha dado. Y es que en muchas ocasiones Dios te puede decir que este no es el tiempo, que Dios tiene preparado algo muchísimo mejor para ti, eh, muchísimo mejor y algo que va a ser de mucha bendición. Tal vez te diga, espérate, todavía no, porque quiero darte esa casa, quiero darte ese carro de otra manera, no de la manera que tú piensas, porque como humanos caemos en eso. Y no debes de dejar de creer en ese sueño, en ese sueño que Dios te dio, en ese sueño que Dios te dio hace tal vez mucho tiempo. Y así como José, que José pasó, podemos ver la historia de José, que en los años que él estuvo en la cárcel, él no dejó de creer en aquel sueño, en aquella palabra que, que Dios le había dado a él, que le había entregado y que le había contado a sus hermanos, a su familia, a sus papás, que por causa de eso, él estaba en esa situación también por contarle a las personas equivocadas el sueño o la palabra que Dios le había dado a él. Pero José podemos ver que él nunca dejó de creer en esa palabra que Dios le había dado, a pesar de que sus circunstancias eran totalmente distintas a las que lo que Dios le había prometido. O sea, las circunstancias, lo que él estaba pasando en ese momento, lo que él estaba viendo, que estaba en una cárcel, no era, ni siquiera se podía comparar con la palabra que Dios le había dado. Y era algo que como humanos caemos en esto y nos cuestionamos si Dios va a hacer lo que prometió. Y cuestionamos, empezamos a cuestionar a Dios incluso de qué es lo que si verdaderamente lo va a hacer o si Dios, no sé, se olvidó de mí, se olvidó de la palabra, porque ya pasaron muchísimos años. Pero a pesar de esto, podemos ver a José que él nunca dejó de creer en ese sueño. Y en esta mañana quiero que recuerdes aquellas palabras, aquellos sueños que Dios te dio. No tal vez que tú tuviste, sino que aquellos sueños que yo sé que Dios te ha dado. Y pueden ser sueños, palabras que fueron hace tal vez un tiempo corto o tal vez hace mucho, pero quiero que recuerdes esas palabras, que las traigas a memoria, que Dios ahí donde tú estás te empiece a hablar y a revelar.
Y también apúntalas porque nuestro Dios es un Dios que cumple lo que promete. Es un Dios que cumple siempre y en todo momento su palabra. Y Él nunca nos va a fallar. Él nunca te va a fallar. A pesar de que en nuestra humanidad, naturalmente, nuestro tiempo es distinto al de Dios. Debemos de recordar eso. El tiempo de Dios es muy diferente al de nosotros, o cómo nosotros vivimos, cómo nosotros pensamos que van a suceder las cosas. Para Dios es algo muy, muy distinto. Y quiero que no olvides esos sueños, porque está bien soñar. Eso nos impulsa a querer esforzarnos, a querer poder prepararnos, pero no solamente quedarse ahí en el sueño, como vemos en la historia de José, sino que también debemos de pensar en esas estrategias. Ok, Dios, tú me diste este sueño, ahora necesito que me reveles cómo voy a lograr este sueño que me diste. Si debo prepararme en tal área, debo estudiar, debo leer tales libros. Y es también pedirle a Dios ese discernimiento, esa sabiduría para saber cómo vamos a lograr ese sueño, cómo lo vamos a hacer. Es poder tener esta conexión con Dios, una comunicación directa con Él y constante de todos los días para poder saber hacia dónde debemos ir y para ver también para saber cuál es el tiempo correcto en el que debemos de hacer las cosas. Dejar de tomar decisiones a la ligera. Deja de tomar decisiones sin consultárselo a Dios primero. Y es que tal vez pensamos que es algo pequeño y decimos, no, no, o sea, verdad, me están ofreciendo tal carro, pero también me están ofreciendo otro, no sé. Y tal vez Dios quería o tenía algo muchísimo mejor, un carro del año, no sé. eh, y ni siquiera le consultaste a Dios sobre eso y escogiste el que se veía más bonito o tal vez el que era más económico, no sé. Y tal vez Dios tenía un carro muchísimo mejor para ti, pero por no consultárselo, por no preguntarle, este, tomaste una decisión tal vez a la ligera. Y es que debemos de saber que la vida se basa de decisiones. Todo desde que nos levantamos, tomamos la decisión eh, de levantarnos de nuestra cama, tal vez ir a desayunar primero o ir al baño, alistarnos, tomamos decisiones. ¿Qué voy a desayunar hoy? ¿Voy a desayunar pan con café o voy a desayunar natilla con fresco? No sé. Todos los días, constantemente, estamos tomando decisiones en nuestra vida. Siempre. La vida se basa de decisiones. Y si tú eres una persona que no le consulta a Dios, no creo que te vaya a ir muy bien. Pero podemos ver ejemplos de la Biblia de personas que le consultaron todo, absolutamente todo a Dios, y hay otras que tal vez desobedecieron en el camino o en el proceso. Pero José fue una persona que tenía esa comunicación con Dios y todo se lo consultaba a él. Y es así como Dios le reveló el plan estratégico para aquel sueño que él le había dado años atrás. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás consultándole a Dios o estás tomando decisiones a la ligera que no van a ser de tu beneficio, ni los resultados tampoco van a ser, o las consecuencias no van a ser de tu agrado? Y José tuvo el discernimiento para saber cuál era el momento justo y preciso
para presentar su plan estratégico delante del rey. Por eso, pero esto solamente se logra teniendo esa relación con el Espíritu Santo para saber los planes de Dios. Y es que José fue una persona que tenía el Espíritu Santo. Claramente el faraón constantemente y repetidamente lo dice y él lo reconoce. José es una persona que tiene la presencia de Dios. No hay ninguno en este reino, en este pueblo que tenga lo que José tiene. Él es diferente porque el Dios de los vivos, el Dios está con él. Y José lo notó y José lo reconocía. Y dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Y como lo decía al inicio, los tiempos de Dios son distintos a los tiempos de nosotros. Y este versículo lo dice muy claro, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos que Dios tiene tal vez para nosotros. Y está bien muchas veces hacer planes, pero en muchas ocasiones, si no es de Dios, Él va a venir y va a deshacer todo eso que tal vez nosotros construimos sin consultárselo a Él. Y vamos a tener que iniciar otra vez desde cero. Y uno dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿O por qué estoy pasando por esto? Y en muchas ocasiones fue porque tomamos una mala decisión de no consultárselo a Dios y tomamos decisiones a la ligera. Y debemos de consultarle a Dios absolutamente todo. ¿Para qué? Para que Él te pueda dar estas estrategias específicas de la palabra y el sueño que Él te dio. Y también para discernir cuál es el tiempo. Pero solamente si estamos conectados con el Espíritu Santo. Y quiero leerles en el libro del estratega del devocional. Dice, cuando lo sacan de la cárcel a José, porque el faraón lo manda a llamar por recomendación del copero, José sabía que había llegado su momento, él sabía. Y dice, porque era delante del rey donde tenía que aprovechar la capacidad que Dios le había dado de interpretar las señales de lo que vendría y proponer las soluciones correctas, no solamente proponer el plan, no solamente usar el don que Dios le había dado, sino que también dice acá proponer las soluciones correctas. Y es que cuando presentamos un plan, también debemos de presentar las soluciones, cómo vamos a ejecutar ese plan. Y dice, es delante de nuestro Rey y Señor que maduramos como buenos estrategas. Es Él quien nos instruye y también nos guía para saber a quién y cómo presentar nuestros planes de avance y mejora para bendecir a muchos. Es acá donde nos hacemos delante de nuestro Rey y Señor que maduramos como estrategas, como buenos estrategas. Y José sabía que el momento justo para presentar el plan era cuando el faraón lo mandó a llamar de la cárcel al palacio. Era ahí, justamente ahí, tal vez no iba a tener otra oportunidad, pero él discernió en el espíritu, claramente, que ese era el momento justo. Era ahí donde él debía de presentarle el plan con las soluciones correctas. Y es que si no estamos conectados con el Espíritu Santo, perdón, muy difícilmente vamos a saber cuál es el tiempo correcto. Y quiero hacerles 3 preguntas para que podamos reflexionar en esto. La primera es, ¿en qué área de la vida sientes que estás como en una prisión de la que necesitas ser libre?
La segunda pregunta es, ¿qué estrategias podrías poner en práctica para ser libre de eso que te limita? Y la última pregunta es, ¿delante de quién necesitas hallar favor para superar esa limitación y avanzar en tu vida? Y esto es para que reflexiones ahí donde estás, si vas en la casa, de camino al trabajo, y que podamos planificar, que identifiques alguna situación difícil de tu comunidad para que puedas comenzar y que analices y que puedas poner delante del rey para que te ayude a visualizar esas estrategias, cuáles son esas estrategias y cuáles son esas soluciones. Lo repito, identifica alguna situación difícil de tu comunidad que puedas comenzar a analizar y poner delante del rey para que te ayude a visualizar esas estrategias y soluciones. Entonces, para ir terminando, quiero hacer una oración, pero recuerda que el Señor es un Dios de estrategias, como ya lo vimos. Dios creó la tierra en 6 días y al séptimo descansó. Y si Dios esto lo hizo, si Él pudo hacerlo, si Él es un Dios estratégico, si es un Dios planificador, nosotros también somos personas. Si somos semejanza de Él, significa que también somos personas estratégicas, que tenemos la capacidad de planear, de pensar un plan estratégico con las soluciones correctas también. Pero debemos de tener una comunicación directa con Él y una relación con el Espíritu Santo. Y quiero hacer una oración. Padre, en tu presencia es que conoceré las estrategias que me llevarán de la cárcel al palacio, Señor. Instrúyeme, inspírame para tener la capacidad de reconocer en qué momento y con quién desarrollar buenos planes que beneficien a todos. Señor, dame esas estrategias, ese plan que tú tienes para ese sueño, Señor, que tú me diste, para esa palabra que tú me diste tal vez hace años, Señor. Quiero que tu voluntad, Señor, se haga primeramente conmigo, Padre. Quiero que tu presencia me pueda guiar. Quiero, Señor, que tu presencia me pueda revelar esos planes estratégicos. ¿Qué es lo que debo de hacer, Señor, para poder ir de la cárcel al palacio? ¿Cuál es el momento justo en el que debo de presentar esa estrategia, ese plan estratégico, Señor? Quiero que ahí donde estás, en todo este día, puedas reflexionar en esta palabra y que si olvidaste eh, alguna, algún sueño o palabra que Dios te dio, que traigas a memoria. Pide al Señor si no te recuerdas alguna que Dios te dio. Pídeselo. Y yo sé que Él te lo va a revelar. Yo sé que Dios te va a revelar cuál es ese sueño, cuál es ese plan que el Señor tiene para ti. Porque nuestros planes no son como los planes que Dios tiene para nosotros. Y que también le pidas al Señor ese plan estratégico, cómo voy a lograr para que eso se pueda cumplir, que se haga la voluntad de Él. Así que los bendigo. Espero que esta palabra pueda ser o haya sido de bendición, haya sido de edificación para sus vidas y que puedan tener puedan capacitar o que puedan meditar en esto y que sea el Señor el que les revele
¿Cuáles son esos planes estratégicos? Bendiciones.